Bienvenidos a todos, ahora sí de manera formal a este segundo Perfiles Creativos. Como comentaba hace unos minutos, Perfiles Creativos es una iniciativa de Creativa Lab. Creativa Lab es una empresa en la cual nos dedicamos a proveer todo lo necesario para que creativos, para que empresas puedan fabricar, puedan tener acceso a fabricación digital. Nos concentramos principalmente en impresión 3D educativa, semi-industrial e industrial, así como corte láser. Y bueno, creemos que la mejor manera de demostrar el potencial que tienen estas tecnologías es a través de conocer casos de éxito. Y el día de hoy, pues estoy muy contento del perfil que tenemos porque, pues bueno, además de que es una persona que está, creo yo, cambiando mucho en el ámbito de impresión 3D, pues bueno, también es una gran amiga. El día de hoy les quiero presentar a la ingeniera Isis Cisneros. Ella tiene una maestría en ingeniería mecánica por la Universidad Tecnológica de Colonia y actualmente trabaja en la empresa Promarin en Colonia, Alemania. ¿Cómo estás, Isis? Hola Gus, bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Pues bueno, vamos a empezar esta plática. Por ahí Isis tiene miedo de que ya se le olvidaron varias palabras en español. Entonces, si de repente se le olvida una palabra, no se preocupen, ahí yo se las traduzco. Pues fíjense que Isis y yo tenemos pues ya mucho tiempo de conocernos. Poca gente lo sabe, pero ella es la persona que me convenció de estudiar ingeniería. Estudiamos la ingeniería juntos. Y pues bueno, a mí me dio el síndrome del jamaicón. Extrañé los chilaquiles y me regresé a México, pero ella se quedó allá. Platícanos un poquito, Isis, para empezar de manera cronológica, perdón. ¿Por qué decidiste estudiar ingeniería, no? Pues sería, ya tiene muchos años, más o menos no me acuerdo, pero yo siempre, o sea, si recuerdo el tiempo de nuestra preparatoria, pues siempre me gustaron materias como las matemáticas, la física, eran las materias que más me gustaban, ¿no? Y yo creo que siempre que nos decidimos a estudiar algo, estudiamos algo en lo que creemos que vamos a ser buenos, ¿no? O que nos va a divertir o algo así, ¿no? Ajá. Y también, pues me acuerdo que teníamos también la materia de ingeniería en la preparatoria y la verdad me gustaba mucho, ¿no? Me acuerdo que hacíamos ahí pues cosas fáciles, pero para ese entonces era algo emocionante, ¿no? Y yo creo que eso me ayudó a decidir. Oye, ¿te imaginas? Digo, somos compañeros de prepa y de carrera. ¿Te imaginas que hubiéramos tenido en esa clase de Berriel, que era nuestra clase como de preparación e ingeniería, ¿no? Algo así, Sí, ¿no? Era algo así como de módulo, no me acuerdo. Imagínate que hubiéramos tenido acceso a una impresora 3D. sí, hubiera estado súper bien. Yo creo que en estos tiempos sí deberían de tener impresoras 3D, ¿no? O sea, no sé qué tengan en estos momentos. Ya tiene Pues que 13 años. exacto, 13 años y bueno, digo, en 13 años ha cambiado muchísimo, ¿no? Se ha revolucionado mucho la tecnología. Entonces, pues bueno, te interesaba la ingeniería, te encantaban las matemáticas, te vas a Alemania, tuvimos ese año donde estudiaste tú matemáticas, yo estaba estudiando estudios regionales de Europa del Este por un error burocrático y dices, ¿sabes qué? Me voy a cambiar a la ingeniería. Me voy a cambiar a la ingeniería, me convences, nos cambiamos a la ingeniería. Repruebo mi primer examen de estática 1 y me traumo. Y bueno, demasiado de mí. ¿Cómo viviste tú, pues, la carrera? Sobre todo porque, y esto creo que es importante decir, cuando entramos, yo creo que entramos como 300 personas. ¿Cuántas mujeres había? ¿Cómo fue para ti la carrera? A pesar de que, pues, Alemania, ¿no? Sí, pues al inicio fue todo difícil, ¿no? Ya sabes, adaptarse a todo lo que tienes que hacer, todos los trámites que hay que hacer,
Y sí, eso de que había una gran cantidad, o sea, me acuerdo que éramos más de 300 alumnos y pues creo que éramos como 6, máximo 8 mujeres. Y pues sí fue duro, ¿no? O sea, como que sientes que, o sea, que eres como que estás solo a la vez, ¿no? O sea, muchos, como que los hombres se juntaban más rápido, más fácil, se organizaban, estudiaban juntos y como mujer, o sea, creo que si no eres una persona muy abierta, que habla fuerte, no te escuchan, o sea, no, sigue siendo un problema, yo creo, también en lugares donde he trabajado, bueno, eso ya es ahora, el futuro, sigue igual, yo creo, pero afortunadamente ya hay más mujeres estudiando ingeniería. Sí, ¿no? Cada vez hay más, pero fíjate que, pues bueno, mucha gente ya cree, no, ay, no, en Alemania, pues ya no, equidad de género, y creo que estamos todavía muy lejos a nivel mundial, ¿no? En ese sentido. Sí, Y por sí, falta ejemplo, mucho. ¿qué te parecía como lo más complicado? O sea, por lo que mencionas, supongo que también por ejemplo, el trabajo en proyectos, ¿no? Ha de haber sido complejo. Sí, claro. Me acuerdo también, o sea, había siempre muchos proyectos y para que la gente escuchara mis ideas, ¿no? O sea, si tenía una idea de alguna solución, podemos hacer esto así y así, muchas veces ni siquiera te contestaban o te veían así como que, ajá, de hecho había muchas veces que me decían también así, no se te entiende o cosas así, ¿no? O sea, también por discriminándome por el idioma y por ser mujer, ¿no? Y sí fue difícil, pero también hay que decir, también tuve unos compañeros súper chidos y que con los que sigo siendo amiga y todo, que también sí te trataban al igual, ¿no? O sea, hay de todo, pero sí fue fuerte, sí hay mucho, que haya muchos hombres en la ingeniería, sí hace eso que sea más difícil para las mujeres siempre. Claro. Y bueno, aún a pesar de las adversidades, a pesar de tener, pues bueno, ser mujer y además extranjera en un país que para los mexicanos es bastante duro, en el sentido de que pues la gente a veces nos parece muy brusca o muy seca. A pesar de eso, pues bueno, lograste llegar hasta la maestría al día de hoy. Y ahí también platícanos un poquito de, tú hiciste una tesis acerca de mascarillas faciales de oxígeno ergonómicas. Platícanos un poquito de ese proyecto y bueno, si tuvieras fotos o algo, pues igual. Platícanos un poquito de ese proyecto, de tu tesis. Ese proyecto lo estuve haciendo cuando trabajaba en la universidad. Fue un proyecto de investigación para desarrollar y digitalizar todo lo que es el proceso de construcción de estas máscaras de oxígeno. O sea, esas máscaras las hacen especiales para pacientes que tienen que tener todo el tiempo una máscara, o sea, no para un par de horas o algo así. Hay pacientes que tienen que tener las 24 horas ni siquiera una máscara en la cara y precisamente por eso debe ser exactamente, o sea, que tiene que quedar exactamente como o sea, la forma de la cara del paciente. Entonces, ese proceso era muy complejo, tenían que ponerle al paciente yeso, hacer un molde y luego trabajarlo a mano, hacer después al final la mascarilla y todo, o sea, tardaba semanas, ¿no? Entonces, nos contactó esta empresa con nuestro profesor con el que estábamos trabajando y nos pidió que si se podía hacer un mejor proceso para agilizar toda la producción y para que los pacientes no sufrieran mucho con esto de hacer
molde con yeso y todo eso, Exacto. ¿no? Claro, porque imagínate, ¿no? O sea, cuando necesitas oxígeno ya estás en una condición delicada y además te tienen que venir a hacer un proceso súper artesanal. Y esto me recuerda, Isis, a la plática pasada, Uzumaki Ceramics. Ellos hacen cerámica y justamente hablábamos de que es curioso cómo hay procesos milenarios. O sea, el proceso de molde, ¿no? Con cerámica, con yeso, tiene, bueno, no millones, pero sí miles de años. Se utilizaba en China hace años y se sigue utilizando. Entonces, hace poco fuimos, por ejemplo, a una empresa donde hacen medallas. Ellos son quienes diseñaron la medalla Belisario Domínguez, por ejemplo, que es una de las preseas más importantes en México. Y siguen haciendo todo a mano en yeso. Pero la digitalización pues nos da muchísimas ventajas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso por una parte, trabajaban para esta empresa. ¿Tuviste también la oportunidad de trabajar en Audi? Platícanos un poquito de lo que estuviste haciendo ahí en Audi. Sí, pues cuando yo llegué a Audi, entré a lo que es la preserie, o sea, trabajando con prototipos, y en donde yo estaba era análisis geométrico con escáneres 3D. Y ahí aprendí a usar todo tipo de los escáneres que ahí tenían, desde escáneres pequeños donde se medían todo lo que son partes muy pequeñas que van, por ejemplo, en el interior del auto, cosas así, hasta escáneres para medir piezas más grandes, hasta una carrocería completa, ¿no? Teníamos también un robot que tenía un escáner y con eso también medíamos toda la carrocería. Y también estuve ahí, después de eso, estuve haciendo también simulación con los datos que medíamos con los escáneres. Entonces, ahí de repente estabas enfocadísima en el tema de escaneo, en la preserie, simulación, pues comparación de los puntos de datos, etcétera, y de repente haces un cambio a algo más de ciencia de materiales, pero orientado a impresión 3D. Platícanos un poquito de este proyecto, este proyecto que hiciste del desarrollo de una resina para impresión 3D por sintetizado láser. Sí, este trabajo que hice, tuve que desarrollar un material especial fotosensitivo para impresoras como la de estereolitografía. Y para esto tuve que utilizar muchos métodos de análisis de material. Y esto lo hice entonces en la universidad y con otra empresa con la que estuve trabajando, que inicialmente empezó trabajando haciendo cosas impresas en 3D, o sea, la gente les decía, no puedes imprimir esto, y eso lo hacían. Y ellos pensaron, pues queremos hacer algo más grande, ampliar nuestro mercado, ¿no? Vender algo más, y pensaron en hacer material para impresoras, porque en ese entonces todo el material que se vendía aquí en Alemania venía desde Estados Unidos. Que es una tontería, ¿no? Porque envían desde Estados Unidos un material que se puede desarrollar aquí. Y entonces nos decidimos hacerlo, y yo estuve varios meses desarrollando el material. Y pues sí, desde el inicio, desde la teoría, tuve que aprender. O sea, en la universidad llevábamos un poco de química, pero más de química de metales y cosas así, ¿no? O sea, bueno, Claro, más orientado al tema de ingeniería mecánica, ¿no? ajá. Y entonces fui más a la química de resinas, ¿no? Y pues ahí estuve haciendo investigación, y luego ya que tuve unas mezclas con las que pude intentar imprimir algo, estar haciendo test y todos los días hasta que pude imprimir cosas con las impresoras que tenía yo ahí. Y ya, y cuando ya al fin
pude tener un material con el que se podía imprimir bien, ya hice todo lo que es el análisis del material, ¿no? Todo lo que es ¿cómo se dice? Todas las pruebas y todo esto, ¿no? Todo. Pues mira, vamos a ver, para quienes estén viendo esta plática y de repente estás hablando de resinas, creo que el tema de impresión 3D, el escaneo, suena más tangible, pero para quien no haya visto cómo funciona una impresora 3D y a qué se refiere con la resina que desarrolló Isis, voy a mostrarles un video de una impresora 3D de resina para que nos quede un poquito más claro de cómo funciona. Entonces ahí les va. Igual les voy a pegar el link aquí está. Esta impresora 3D, a diferencia de una impresora 3D de deposición de filamento, utiliza una tina en la cual se coloca la resina y utiliza ya sea una proyección UV o bien un láser. Entonces, ahí lo que está haciendo, si fijan, este es el proyector. Entonces, el proyector va a proyectar cada capa del modelo, lo que hace que se endurezca la resina. A eso te referías, ¿no, Isis? Con resina fotosensible. Sí. Ajá. Entonces, por ejemplo, si esta resina, si las características no son lo suficientemente sensibles, ¿qué sucede? Pues no se endurece y no queda el molde, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahí vemos, por ejemplo, algunos componentes. Vamos a ver ya cómo se ve en trabajo. Creo que una de las cosas interesantes de la impresión de resina es justo la calidad o la definición que nos permite. Aquí vemos cómo, esto obviamente es ¿cómo se dice? Un timelapse, ¿no? O sea, es cámara rápida, pero ven, casi no se logran distinguir las capas. Vamos a repetirlo otra vez. Ahí va otra vez y lo vemos. Ahí, Isis, por ejemplo, ¿cuáles son los usos que tenía tu resina? ¿Para qué la habías creado o para qué la pensaste? No escuché tu pregunta, es que se cortó el... ¿Para qué pensaste tu resina? ¿Cuál era la idea? O sea, ¿cuáles son los usos de la resina que creaste? Pues inicialmente fuimos la primera resina, la estándar, solamente para hacer modelos, ¿no? Modelos de, por ejemplo, tuvimos Prototipos y un demás, cliente ¿no? que quería prototipos o un cliente que hacía esos como trenes chiquitos para la gente que arma, cosas así, y las piezas que van adentro, ¿no? O sea, con lo que armas Como construcción de modelos, modelos, ¿no? Ajá. cosas así, ajá, ándale. Y después que ya tuvimos esta resina, empezamos a preguntar más, ¿no? Como que para qué la utilizan, qué otras funciones debe hacer. Hicimos también después una resina que un poco más resistente también para piezas mecánicas, ¿no? Después tuve contacto con una persona que hacía los moldes para dentales, o sea, eran técnicos dentistas o algo así. Y, mira, ese ahí es el está. video. Exacto. Y esa necesitaba otras características, entonces yo me junté con él y dije, pues qué características debe tener, y me dijo, pues debe ser más suave, más liso, y todo eso, entonces yo buscaba otros componentes que podía mezclar con la resina para que fuera quedando el material como lo quería el cliente, ¿no? O también tuvimos otro en Berlín, hablé también con uno que hacía joyas, anillos y cosas así. Y entonces quería una resina que se pudiera disolver con el metal caliente y que no quedara rastro. Entonces también busqué algunos químicos que pudieran endurecerse junto con la resina, pero que a la vez no dejaran ceniza y cosas así, ¿no? Sí, Por ejemplo, que es el caso de con cera cera. perdida, ¿no? Exacto, que se utiliza en joyería.
que en el video fue el primer caso donde vieron el anillo que hacían el modelo y ahí hacen el vaciado y bueno, ya salía. Curiosamente, uno de los cofundadores de la empresa donde desarrollaste esa resina fue, digo, no sé cómo lo recuerdas, pero yo recuerdo que la primera persona que me habló de una tal impresora 3D, de una RepRap, fue Anton, ¿cierto? Anton. Fue como de, Sí, me mandaron las piezas de una RepRap. Y estamos hablando de esto hace 15 años, ¿no? sí, cuando Entonces, terminó ¿cómo se dice? Cuando se abrieron los prototipos ajá, exacto, al, para hacer las impresoras, ¿no? Él fue el sí, primero él que fue, nos metió esta idea, esta idea que ha cambiado nuestras vidas. Pues buenísimo. Pues vamos al siguiente video. Voy a poner ya, haces la resina y ahora pasas a un siguiente reto. Voy a mostrarles el video, probablemente muchos de ustedes ya lo vieron, pero este video es del actual trabajo de Isis, a lo que hace Isis actualmente en ProMarin. Fíjense que una de las cosas que está sucediendo ahorita y sobre todo acelerada por el contexto pues de la situación actual, es que muchas industrias que no habían querido o no habían podido por temas pues de personal o temas tecnológicos pasar a la digitalización, seguían haciendo procesos de manufactura muy antiguos. Volvemos al tema de las mascarillas con esto. Y creo, ahorita nos platicará Isis, que el proceso que vamos a ver tiene que ver con eso. Así que vamos a ver el video y ahorita nos cuentas de qué va. Ahí les va. ¿Qué acabamos de ver? sí, pues este video es del año pasado y fue el año pasado iniciamos en la empresa donde estoy a hacer modelos, estos modelos que se ven, que solo es una ala de las hélices, son para hacer el molde de la fundición. O sea, este modelo se pone en la arena, se aprieta la arena, se levanta, se hace el siguiente y así toda, o sea, depende cuántas alas tenga la hélice, ¿no? Entonces ya queda el molde de arena y ahí se funde la hélice. Fíjate que tengo también un video. Aquí estoy casi seguro que esta es la planta donde estás, ¿no? A ver. O sea, aquí por ejemplo, déjame así ver a este. Por aquí hay una parte donde se ve la fundición, donde se ve la arena. Antes de que llegaras tú con el tema de digitalización, ¿cómo era el proceso? El proceso, mira, ahí se vio cómo se forma el modelo, el molde. Antes del proceso, esto que estás viendo ahí es exactamente el mismo molde que yo hago. O sea, Pero esto ¿es en llevaba CNC? semanas en hacerlo. Pegaban Pedazos de madera. pedazos de madera hasta que quedara más o menos la forma de la hélice y después la trabajaban más o menos al modelo que como debe quedar, ¿no? Ahí se ve. Y ¿Cuánto, el trata- cu- problema, ¿Cuánto tardaban más o menos? O sea, se hacía entonces el molde en madera. Ojo, recuerden, volvemos al tema. Estamos en el 2020 y seguíamos haciendo, digo, aunque esto es una máquina CNC, pues era realmente carpintería al final, ¿cierto? sí, o sea, también para que se quedara pegada, o sea, porque las piezas las pegaban primero pieza por pieza de madera ¿Qué es esto, no? y al Las final, capitas que vemos. uh-huh, De hecho, ahí creo que se ve eso, mejor. mira, ahí lo está pegando Ajá. y al final se le va dando la forma
con las CNC, ¿no? Ajá. ¿Aquí qué hacen? Entonces pasa el molde de madera, pasa a la arena, Ujú, aquí se aprisiona y se funde. sí, Lo que estás haciendo tú ahora es suplir el proceso de madera. exactamente. Más o menos, Y ajá. también lo que es, o sea, lo que era el molde de madera también, aunque se le daba el terminado a máquina, no era exactamente, o sea, nosotros en la oficina también damos exactamente la geometría que debe tener esta hélice, se calcula, se hace simulación para que sepamos exactamente qué forma debe tener. Y esta forma exactamente no la tenía el molde de madera, o sea, el molde de madera era aproximadamente esta forma, pero no exacta. Y los modelos que ahora hago los puedo hacer exacto, la forma exacta con la que hacemos la simulación, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, además del diseño mecánico, supongo que tienes algún tipo de, tienes que tener diseño también de dinámica de fluidos, etcétera, ¿cierto? Sí, exactamente. Wow. Esto creo, Isis, que es una de las claves. Por una parte, la clave principal, y digo un poco a manera de resumen. Por una parte, la digitalización permitió el que fuera más rápido, ¿cierto? Y Sí, en un contexto de una economía cambiante rapidísimo, etcétera, en un contexto económico grave, tiempo es dinero, como siempre, pero ahora es mucho más valioso. Entonces, reducir tiempos ya tiene que ver con un retorno de inversión. Dos, puedes generar geometrías y adaptaciones que a mano o en madera eran muy complejos, ¿no? Y eso tiene una repercusión en la eficiencia de tu hélice, ¿no? Entonces, ahí creo que son dos puntos súper interesantes. Oye, antes de que se me olvide, bueno, de entrada es muy chistoso que la hélice mide como el doble que tú, ¿no? Oye, ¿la impresora qué tamaño tiene? Porque las impresoras que manejamos en Creativa Lab, pues tienen 28, la más grande tendrá 28, 30 por 30 por 30 centímetros. ¿Cuánto mide la impresora que usas? sí, la impresora que tengo dos impresoras, la impresora mide de alto 1,70 m. ¿Lo que mido yo? Sí, digo, Órale. o sea, lo que imprime, ¿no? O sea, por fuera es todavía más grande ahí. Te puedes meter como en una cabina de teléfono. Buenísimo. Oye, pues bueno, ya para pasar a la parte de preguntas y respuestas con todo el amable público que nos ha acompañado por esta plática. No queremos hacerlo hiper largo, queremos que estos perfiles se mantengan como estas pláticas que podríamos bien estar, que me encantaría estar teniendo contigo, Isis, en un café, en Stoich, en Colonia, ¿no? Tomarnos un cafecillo. Y bueno. ¿Qué te gustaría dar como un mensaje final a la gente que... Nosotros tenemos muchos clientes que llegan como muy temerosos, ¿no? En cuanto al uso de impresión 3D en sus procesos. ¿Qué les dirías a esas personas, ¿no? Y bueno, ya después pasaríamos a preguntas y respuestas. ¿Qué les dirías a esas personas que no se atreven a usar impresión 3D? ¿Por qué deberían de usar impresión 3D en sus empresas? Pues, que lo hagan. Como el eslogan de unos tenis, ¿no? Que dice, solo hazlo, algo así. Ajá. Pues, de verdad, yo creo que hay mucha gente que cree que es algo difícil o que nadie va a querer utilizar, pero es algo muy fácil, ¿no? O sea, es algo que yo siento que cualquier niño también podría usar, ¿no? Una vez que haya aprendido. Y, Claro, de acuerdo. o sea, también yo siento, por ejemplo, en mi empresa, también con mis compañeros, yo soy la única que trabaja con la impresora, ¿no? Y siento muchas veces, les digo, pues me preguntan siempre si puedo imprimir algo por ellos y lo hago, y a veces cuando les digo, pues hazlo tú, ¿no? Ellos también saben construir, saben hacer todo,
no, y como que no hazlo tú, es tu máquina y así, ¿no? O sea, como que siento que mucha gente simplemente no se atreve a hacerlo, aunque es algo fácil, ¿no? O sea, Exacto. ¿Y qué pasa si sale mal el prototipo? Lo volvemos a imprimir, lo volvemos a imprimir. Sí, ¿no? o sea, yo cuántas veces he impreso algo que no quedó y de nuevo, ¿no? O sea, Oye, ¿utilizan PLA? sí, Wow, necesitan rollos grandísimos. de 8 kilos tenemos. 8 kilos. ¡Wow! Sí. Buenísimo. Pues bueno, pues nada, vamos a dejarla aquí. Un aplauso, Isis, muchas gracias. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Si gustan, pueden poner su micrófono y hablar, o bien escribir la pregunta en el chat y yo la puedo decir. Buen día, ¿Preguntas? yo tengo una pregunta para Isis. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Adelante. ¿Qué tal? Buen día, soy Josué Espinosa Rangel. Eh, Actualmente soy docente, ingeniero de mecánico eléctrico. Y mi pregunta es en cuanto a la impresión. Hemos visto que cuando imprimimos, muchas veces tenemos como que un pequeño, una rugosidad en el momento de imprimir. ¿Cómo solucionan la rugosidad de las hélices para poder hacer el proceso de fundición? Hola, Josué. Rugosidad te refieres a las líneas que Las quedan capas. Sí, el las modelo. capas, exactamente. O no, Sí, o sea, esto para nosotros no es un problema porque después de que se termina la hélice, se lija, o sea, se le da un terminado a mano completamente, tiene como 1 milímetro o 2 milímetros de grosor que le doy extra a la hélice y esto se le quita con la máquina, o sea, se trabaja a mano al final. ok, gracias. Sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí, Olga, dinos. Olga Matilde tiene la manita levantada. Platícanos. Eh, Buenos días, gracias por compartir esas experiencias, Isis y Gustavo. Yo soy profesora del CECITEN de Apatzingán, de Michoacán, y mi pregunta es la siguiente: ¿cuánto tiempo tarda en la hélice generarse? Es decir, el tiempo de que se funde, es decir, horas o 1 hora, 2 horas. En el momento en que usted mete la hélice, ¿cuánto tarda? ¿Y para qué se usa? ¿Para qué tipo de... ¿Son aviones? ¿Se implementan en esa parte? No sé si me escuché. sí, sí te escuchaste. Muchas gracias. No sé si ¿le escuchaste? Ah, sí. Igual repito la pregunta. ¿Cuánto tarda el proceso, tanto de impresión como de fundición? ¿Y en qué tipo de vehículos se utiliza las hélices? ¿Aviones, barcos, qué son? Sí, nuestras hélices son para barcos, para todo tipo de barcos, o sea, son la mayoría de las veces barcos muy grandes, porque son más o menos de 3, o sea, 1,5 metros, 3 metros, 5 metros, hasta 5 metros hacemos máximo las hélices. Y depende del tamaño que tenga la hélice, tarda en trabajo. O sea, por ejemplo, un modelo para una hélice de 3 metros tarda, la impresión tarda como 5 días Wow. y de 5 a una semana, depende de qué tan o sea, de qué forma tenga la hélice. Y la fundición la hacen, creo que tarda como menos de o sea, un par de días, porque tienen que hacer el molde, tienen que vertir el metal y después tienen que esperar hasta que todo el metal esté frío para sacarlo del molde y hacer el trabajo final. O sea, yo creo que una hélice de 3 metros te tarda como en total
como unas 2 semanas. Órale. 2 semanitas, que bueno, suena mucho. Bueno, y cuando Sí. cuando me dices 5 días de impresión, pues bueno, yo me muero. Si cuando mis impresiones duran más de 3 horas, ya me estoy muriendo. Entonces imagínate. Pero bueno, muchas gracias. Ernesto, por ahí, Ernesto Rodríguez tiene una pregunta. Dinos, Ernesto, ¿cuál es tu pregunta? Sí, buenos días, Isis. Antes que nada, un placer conocerte. Y mi pregunta va en función de lo que comentabas, de que hay que probar, hay que hacer las impresiones, pero el material de impreso que ustedes, vamos a decirlo así, que yo mandé una impresión, esa impresión que nos salió mal, se puede reutilizar, se puede volver a hacer el carrete de hilo en una impresora 3D de plástico, o o ese material ya queda inservible y hay que comprar más material limpio, o no reutilizarlo. Sí. Hola Ernesto, creo que esa es una pregunta muy buena para Gus, porque bueno, el material por ejemplo, un termoplástico, ¿cómo se dice? ¿No? Sí, termoplástico. Termoplástico, Termoplástico, está bien. siempre, o sea, se le puede volver a dar forma. Tú puedes destruir tu modelo y hacerlo cachitos y volver a hacer algo con el plástico. Y nosotros no lo hacemos, pero porque tenemos, o sea, no tenemos como que el tiempo para eso tenemos que hacer máquinas que reutilicen el material y buscar a alguien que se ocupe de este proceso, que estaría bien. Pero creo que Gus ha hecho cosas con Sí, reutilizado de plástico. así es, Ernesto, se puede hacer, es relativamente sencillo. Como decía Isis, estos termoplásticos se pueden fundir y volver a utilizar. Obviamente cuando se tritura, se tiene que triturar y volver se peletiza y se hace filamento. El problema es que va perdiendo algunas propiedades, va contaminándose también por la exposición al medio ambiente y hay que hacer mezclas con plástico nuevo. Pero bueno, el proceso es relativamente sencillo. Ahorita apenas está surgiendo lo que pasó con la difusión de las impresoras, está sucediendo con la difusión de trituradoras y extrusoras para justo crearlo, pero se puede, o sea, se puede y hay planos ya open source y todo. También hay máquinas ya para nosotros volver a utilizar ese plástico. De hecho, pues nosotros estamos considerando integrar a la oferta de Creativa Lab una máquina de refundición y voy a llamarle refilamentación de PLA, pero se puede. Ahora, también es un material semi-biodegradable, entonces se puede llevar un compostaje industrial y se reintegra a la tierra, ya que es un biopolímero de maíz. Entonces, por esa parte también es algo interesante, ¿no? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Por ahí me dice Olga Matilde en el chat, Isis, ¿en qué programa diseñas? ¿En qué CAD? SolidWorks. ¡Solid! Oye, ¿ese lo escogiste tú o lo usaba la empresa? No, lo usaba la empresa. Órale. Me quedó muy bien. Hay Sí, muchas empresas que lo usan. sí, fíjate que yo últimamente uso mucho, les escribo cómo se llama, SolidWorks. Pues bueno, me emociono porque es el que aprendimos en la universidad. Yo últimamente he usado mucho también Fusion 360 por las licencias educativas, pero bueno, la verdad es que Solid es un gran programa. No sé si tengan alguna última pregunta. Isis, pues allá ya es tarde, aquí apenas estamos tomando el café, tú allá ya estás casi por cenar. ¿Alguna otra pregunta que tengan por allá? O bueno, por acá. Pues creo que no. Isis, muchísimas gracias. Teníamos esta plática pendiente desde hace mucho. Quería presumirles a todos que tenía una amiga que hace cosas muy padres allá en Alemania. Te agradezco mucho tu tiempo.
Y van a poder encontrar esta plática en la página de Creativa Lab. Vamos a hacer un post del blog. Y también vamos a subirlo al canal de YouTube de Creativa Lab. Así que, pues cualquier duda, igual nos pueden escribir a info@creativalab.io. Aquí les dejo el correo. Y nos vemos el próximo mes en otro perfil creativo. Gracias, Isis. Nos vemos. Dale, Gus, gracias a ti también. Hasta luego. Hasta luego.